El dilema de Eutifrón. ¿Las cosas son moralmente buenas porque Dios así lo ha decidido o son buenas porque inherentemente lo son y Dios se siente atraído por ellas? El dilema de Eutifrón, aunque se remonta a la Grecia clásica, ha servido para echar por tierra las opiniones a favor de la existencia de Dios, poniendo en entredicho su capacidad de decisión y la propia naturaleza de la moralidad. El dilema de Eutifrón se encuentra en el diálogo Eutifrón de Platón, en el que Sócrates le pregunta a Eutifrón: ¿es el piadoso amado por los dioses porque es piadoso? ¿O es piadoso porque es amado por los dioses? Antes de iniciar, no te olvides de activar las notificaciones y compartir este video con tus contactos. Somos Diario de un Estoico y queremos que nos apoyes con tu like. Comencemos. Eutifrón, que se sabe más bien poco sobre él, da nombre a uno de los dilemas más importantes en torno a las discusiones lógicas y filosóficas acerca de la existencia de Dios. Eutifrón es un personaje que aparece en uno de los diálogos de Platón que, aunque fue este filósofo quien la redactó, la conversación no va con él, sino con Sócrates. El relato llamado Eutifrón o Sobre la Piedad pertenece a una serie llamada Primeros Diálogos, desarrollándose la historia en el momento de la acusación de Meleto contra Sócrates, justo antes de ser condenado a muerte, bebiendo cicuta en posteriores juicios. Sócrates y Eutifrón discuten la naturaleza de la piedad en el Eutifrón de Platón. En la conversación entre ambos toma protagonismo las ideas de lo justo y la piedad. Sócrates se sorprende por lo que Eutifrón piensa hacer, que es acusar a su padre. Sócrates le pregunta si considera que esta acción es santa, siendo esta la cuestión que desata todo el diálogo y el dilema que lleva su nombre. Eutifrón propone que lo piadoso es lo mismo que lo amado por los dioses, pero Sócrates encuentra un problema con esta propuesta. Los dioses pueden estar en desacuerdo entre sí. Eutifrón luego revisa su definición, de modo que la piedad es solo aquello que es amado por todos los dioses unánimemente. En este punto surge el dilema. Sócrates pregunta si los dioses aman al piadoso porque es piadoso, o si el piadoso es piadoso solo porque es amado por los dioses. El dilema de Eutifrón original consiste en analizar la sustancia misma de lo santo. Si lo santo es amado por los dioses porque es santo, entonces la propiedad ser santo no es adquirida por decisión de los dioses, sino que las cosas santas tienen esta virtud por sí mismas. En este caso, el amor de los dioses hacia las cosas santas no le añade un valor extrapuesto que ya la tienen y seguirán teniéndola tanto si los dioses las aman como si no. Por otro lado, si las cosas santas lo son porque son amadas por los dioses, entonces necesitan de ese amor para ser santas. Es decir, en función de las preferencias de los dioses, los objetos, las personas y los actos son santos. En este caso es el amor de los dioses lo que hace que las cosas sean santas. Analizando el diálogo se puede apreciar que ambas opciones no pueden ser válidas, puesto que por necesidad una tiene que ser la correcta. O las cosas santas lo son porque sí, y por lo tanto los dioses las prefieren. O bien las cosas santas lo son porque son amadas por los dioses, adquiriendo así la propiedad de santas. Técnicamente ambas opciones son opuestas, y uno se ve obligado a elegir una de ellas y consecuentemente cada elección trae consigo su propia implicación filosófica. El problema que esto plantea para el cristiano es doble. En primer lugar,
Si una cosa es buena simplemente porque Dios dice que es buena, entonces parece que Dios podría decir que algo es bueno y así sería. Esto podría incluir cosas que nosotros instintivamente sabemos que es malo, pero no queremos una moralidad basada en declaraciones arbitrarias de Dios. Así que parece que esta elección es una elección muy pobre para el creyente. Sin embargo, si Dios simplemente está informando que algo es bueno, entonces Él ya no es el estándar de lo que es bueno y pareciera estar a merced de algunos que están fuera de la norma. En el contexto donde un creyente habla de las razones para afirmar que Dios existe y ha usado el argumento moral o alguna razón moral para concluir de esta forma, se suele presentar como objeción a este punto específico, lo que ya conocemos como el lema de Eutifrón. Esta objeción nunca ha dejado de ser traída al estrado como contraargumento contundente por la parte no creyente de los dioses. Si hablamos de personas famosas desde la antigüedad y poco conocidas, Eutifrón es una de ellas. ¿Por qué este dilema es usado actualmente como una objeción problemática para los que afirman que los dioses existen? Existe toda una teoría monoteísta en la moral que trata de explicar que las cosas son santas en relación a Dios. Dicho de una forma más real, el teísta que cree que Dios es un ser necesario y posee las cualidades clásicas de la deidad, atribuye a Él toda la realidad moral y fundamenta en Él todo lo que es bueno. Con la existencia de Dios, podemos hablar objetivamente de lo que es bueno y correcto, y diferenciarlo de lo que es malo e incorrecto. Tomando y adaptando el dilema al contexto actual, ya no se hablan de los dioses sino de uno, y ya no se habla de los santos sino de lo bueno. Así, el dilema dice, ¿algo es bueno porque Dios lo dice? ¿O Dios lo dice porque es bueno? Pero no podemos afirmar las dos como válidas al mismo tiempo. El problema real no es elegir una opción, sino la implicación de nuestra elección con nuestra teoría moral. Lo importante aquí es nuestra teoría moral y eso es lo que busca atacar el dilema. De una forma u otra, el teísta que sostiene el teísmo clásico está bastante comprometido con su visión moral dentro de su postura. Si Dios es la fuente de lo moral, debe ser en una forma que no afecte la propia teoría moral, que es usada por el teísta para explicar esta verdad. Si elegimos la primera opción del dilema, algo es bueno porque Dios lo dice, entonces estamos otorgando arbitrariedad a lo que se conoce como bueno, y nuestra propia experiencia moral es la que nos dice que aquí debe haber un problema, pues lo bueno no puede ser arbitrario. Decir que lo moral no es objetiva es destruir el argumento que usamos para afirmar que Dios existe, que justamente es el contexto donde se suele presentar el dilema. Imagine que usted acaba de usar el argumento moral para decir que Dios existe, el cual depende de la existencia de una moral objetiva o un hecho objetivo moral para tener validez. Luego alguien presenta el dilema de Eutifrón como se ha presentado en este video y usted elige la primera opción, la que implica que no existe la moral objetiva. Es bueno que sepa que acaba de afirmar que todo su argumento para la existencia de Dios es falso, pues la moral es arbitraria, según la opción que acaba de elegir. ¿Ya es visible el problema? La opción 1 del dilema implica que la moral no es objetiva, sino subjetiva. Y si no es objetiva, no podemos usar la moral para demostrar que Dios existe. Dios no es la fuente de la moral, lo cual hace inválido toda teoría moral teísta. Ahora,
¿Qué pasa si elegimos la segunda opción? Seguimos teniendo un problema con nuestra teoría moral. Esta opción nos dice que existe algo independiente de Dios y que le dicta a Dios cuáles deben de ser sus preferencias morales. Y, hasta tal punto, se puede decir que Dios mismo debe guiar su existencia conforme a eso que es bueno. Todo es contrario a cualquier explicación que afirme que Dios es la fuente de la moral, pues vemos que no lo es, sino que ésta existe fuera de Él e independiente de Él. El dilema de Eutifrón no representa un problema serio para la postura moral. Ni siquiera es un problema alguno, debido a que el dilema comete la falacia lógica del falso dilema al enseñar solo dos opciones como únicas cuando existen más de una. Dios es la fuente de lo bueno, pues lo bueno es según la naturaleza de Dios. Que una cosa es vista y que una cosa ve, que una cosa es empujada y que otra cosa empuja. ¿Comprendes tú que todas estas cosas son diferentes y en qué difieren? La cosa amada no es diferente de la cosa que ama. Esto ha sido todo por la lección de hoy. Asegúrate de dejarnos tu opinión sobre este polémico dilema que Eutifrón nos dejó desde la filosofía antigua. Nos reencontraremos en una próxima ocasión para que lleves una vida histórica.